Yo amo la universidad. Y precisamente este proyecto nació en el aula universitaria. Yo amo la universidad. Y nació ahí porque precisamente cuando yo daba clases aquí en la Universidad de Nuevo México, hace 20 años, eh, tenía una gran inquietud por incluir a las escritoras que habían producido su obra en las primeras décadas del siglo XX hasta, digamos, los años 60, 70, esa generación llamada del medio siglo. Y era muy difícil conseguir los materiales, sus obras, datos sobre sus vidas, en fin, era tan problemático que decidí hacer una serie de antologías que me sirvieran como libros de texto en mis cursos. Pues hoy, 20 años después, vuelvo a ellas, o ellas vuelven a mí como un ritornelo. ¿Por qué? Porque son escritoras que nos abrieron la brecha, que nos abrieron el camino, que rompieron no solamente con los patrones, los roles tradicionales impuestos por la sociedad patriarcal en el tema de género, sino que también rompieron con la manera de abordar la escritura, ¿no? La literatura, la narrativa, la poesía, el teatro. Son escritoras tan innovadoras que es una verdadera pena que no estén, digamos, en el candelero, que su obra no se consiga, que estén estigmatizadas todavía. Por eso yo decidí ahora en este 2022 iniciar esta serie que se titula Insurrectas y que incluye a 10 escritoras que son pilares, columnas de hierro, no columnas endebles de madera, no, no, de hierro, de acero, que sostienen nuestra vida cultural. Entonces, estas 10 escritoras las van a encontrar ustedes de una manera más accesible, van a poder acercarse a su obra, a su vida, y bueno, va a ser todo un aprendizaje, estoy segura de ello. Bueno, cada libro, son 10 libros, 10 escritoras, entonces un libro por escritora. Estamos en estos momentos dando a conocer o están circulando los 2 primeros, el libro dedicado a Nahui Olin y Antonieta Rivas Mercado. En cada libro ustedes van a encontrar primero una selección de la obra, después una sección que corresponde al género epistolar, la correspondencia, porque las cartas son verdaderos documentos que nos revelan muchos datos de estas escritoras, sobre todo las escritoras que produjeron su obra en los años 20, 30, 40, en donde no había, pues digo, no había internet, no había WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunicaban estas autoras? Pues a través de la carta, ¿no? A través de la correspondencia. Y luego van a tener una sección de entrevistas, porque las entrevistas también son muy reveladoras de la vida, del proceso creativo de las autoras, de los obstáculos con los que se encuentran, etcétera, ¿no? Después viene una sección que se titula Ante la opinión pública. En esta sección hice una compilación de lo que se dijo de ellas cuando ellas estaban dando a conocer su obra. Y hay artículos, notas, ensayos, incluso hay materiales de escritoras, escritores que están abordando recientemente la obra de estas autoras, ¿no? Y cada libro termina con un epílogo, con una bibliohemerografía y finalmente ustedes van a encontrar una serie de imágenes sobre nuestras autoras. Entonces podemos decir que este es el formato de cada libro. Ahora vamos a hablar de los 2 libros que están ya ahorita en el mercado y que ustedes pueden adquirir. El libro de Nahui Olin, El volcán que nunca se apaga. Este libro nos muestra a esta escritora
llamada Carmen Mondragón Balseca, mejor conocida como Nahui Olin. Nahui Olin es la pionera de la liberación sexual femenina en México. Es conocida más como artista, como pintora, que como poeta. Sin embargo, para mí su obra poética, sus libros, los que nos dejó como legado, son fundamentales. Y estoy segura que ustedes los van a encontrar también muy alentadores, totalmente vigentes. Fíjense, todavía estas escritoras se encuentran tan rezagadas que les voy a poner un ejemplo. Este año, en este 2022, se cumplen 100 años de la publicación del primer libro o el primer poemario de Carmen Mondragón, titulado Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos. Y no ha habido ninguna manifestación, no hubo ya, el año ya se está terminando, y no hubo ninguna manifestación de parte de las instituciones culturales para homenajear, para rendirle un tributo a Nahui Olin por esa obra, ¿no? Para nada, absolutamente, total silencio. Por eso yo vuelvo a ellas y ellas vuelven a mí, y estamos aquí en este evento hablando de Carmen Mondragón. Carmen Mondragón, en este poemario que les digo que cumple 100 años, tiene el primer poema que se titula Insaciable Sed, nos habla de su personalidad. Les voy a leer unos versos, los primeros versos de este poema, que dice: mi espíritu y mi cuerpo tienen siempre loca sed, de esos mundos nuevos que voy creando sin cesar, y de las cosas y de los elementos y de los seres que tienen siempre nuevas fases bajo la influencia de mi espíritu y mi cuerpo, que tienen siempre loca sed. Bueno, y el poema continúa. Este poema, por ejemplo, les voy a decir cómo Nahui rompe con la perspectiva poética, porque en el poema hay una combinación de verso con prosa poética, ¿no? Bueno, es totalmente novedoso, vanguardista, vamos a decirlo, y es un poema en el cual ella nos habla de su proceso creativo y de la sed insaciable que tiene. No solamente de la sed de tener derecho como mujer al erotismo, a la vida plena sexual, sino también de la sed por el conocimiento, ¿no? De tener igualmente el derecho a tener un proyecto intelectual propio, ¿no? Nahui es una mujer que va a protestar en contra de la sociedad patriarcal que ha reducido a la mujer únicamente a ser objeto sexual, ¿no? Y también a estar callada, silenciada, totalmente invisibilizada, ¿no? Hay otro texto en el que ella menciona, y este es un texto que se titula Incomprendida, que pertenece a un libro que ella escribió a los 10 años. Bueno, más bien eran tareas escolares. Todas estas composiciones, ella las escribió cuando tenía 10 años, que se titula A los 10 años en mi pupitre. Y es un librito que ella publicó en 1924. Bueno, imagínense ustedes que una niña a los 10 años se hace estos planteamientos, ¿no? Ella dice que es un ser incomprendido porque no tiene derecho a tener precisamente un proyecto intelectual y un proyecto también de independencia en todos los aspectos de la vida, ¿no? Les voy a leer un segmento para que vean ustedes a esta escritora completamente insurrecta e irreverente, ¿no? Dice: soy un ser incomprendido que se ahoga en el volcán de pasiones, ideas, sensaciones, pensamientos y creaciones, que ya no pueden contenerse en mi seno. Estoy pues destinada a morir de amor, del único amor para el que mi alma fue creada, para alimentarlo,
y del cual debo ser la más fiel vestal de mi templo sagrado de amor. ¿Pero qué digo? ¿Soy feliz? Y no lo soy. ¿Por qué no soy feliz? No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por sí misma y que nada puede apagarla, porque no he vivido con libertad la vida, privándome de los derechos a saborear los placeres, siendo destinada a ser vendida como las esclavas en otros tiempos a un marido. Protesto, a pesar de mi edad, por quien está bajo la tutela de los padres. Imagínense una niña de 10 años, alrededor digamos, los primeros años del siglo XX, haciendo estos planteamientos, ¿no? Entonces, Nahui Olin es una lectura tan vigente, tan actual, que yo considero que Nahui Olin es un estandarte, es una bandera de todos los movimientos feministas actuales en México. Bueno, ella continúa en el texto y más adelante ella se revela y dice que se pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué la libertad o la ilusión fueron creadas para cualquier hombre o ser viviente y pensante? Si yo no tengo derecho a ellas, ¿por qué he sido consciente de lo que me pertenece? Entonces ella dice, bueno, si yo soy un ser humano, viviente y pensante, tengo derecho a los mismos privilegios, vamos a decir, que tienen los hombres, ¿no? En fin, ella es una escritora totalmente deconstructora de todos los patrones establecidos por la sociedad falocéntrica. Tiene otro texto que espero que ustedes también muy pronto puedan leer, en donde ella utiliza la metáfora del volcán Iztaccíhuatl, del famoso volcán nuestro, en donde ella dice que aparentemente las mujeres, como la Iztaccíhuatl, están dormidas, cubiertas por nieve, pero que en realidad a la mujer nadie la puede dormir, nadie la puede controlar si ella no lo permite, ¿no? Entonces, de ahí en gran parte surgió, vamos a decir, este título también del volcán, ¿no? Nahui Olin, el volcán que nunca se apaga, porque ella dice que las mujeres, que el espíritu de las mujeres tienen una fuerza independiente y que no conoce leyes, ni admite que puedan existir para regir o sujetar, ¿no?, su espíritu bajo la mortaja de nieve en que duerme la Iztaccíhuatl en su inercia de muerte de nieves perpetuas. Bueno, entonces esto es un ejemplo para que ustedes tengan una idea de quién fue esta mujer, ¿no? Cómo su literatura, sus composiciones, sus prosas poéticas o estas combinaciones que ella hace entre poesía y prosa son realmente innovadoras, son vanguardistas, aunque a Nahui no le gustaban tampoco las etiquetas, ¿no? No le gustaba que le dijeran que era vanguardista, ni modernista, ni nada. Ella decía que era un espíritu completamente libre, siempre en pro de la creación, de la renovación, de la constante búsqueda del conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, pues espero que se acerquen muy pronto a ella. Aquí está este libro, ahora es accesible, ustedes lo pueden encontrar en las librerías. Y quisiera ahora comentarles también, hablarles de Antonieta Rivas Mercado. Este es el segundo libro de esta serie que igualmente ya está circulando. Y Antonieta nació 7 años después de Carmen Mondragón. Carmen Mondragón nació en 1893. Antonieta nació con el siglo, nació en 1900. Y nació también como una mujer que no va a permitir que continúen esos preceptos que oprimen a la mujer. Antonieta, yo creo que la mayoría de las personas cuando escuchan el nombre de Antonieta Rivas Mercado,
lo primero que salta a la vista o la información que ustedes reciben es sobre su suicidio, ¿no? A Antonieta, la suicida, la que se dio un balazo, se dio un tiro en el corazón en Notre Dame, en la catedral de Nuestra Señora de París, en 1931, antes de cumplir los 31 años, ¿no? Ella tenía 30 porque el suicidio fue en febrero. Y Antonieta, digamos, esa es la parte triste, desgarradora de su existencia que le puso fin a su vida, pues a tan temprana edad, ¿no? Y Antonieta, digamos, la mayoría de toda la información sobre ella gira en torno al suicidio. ¿Por qué se suicidó? ¿Qué fue la que la condujo al suicidio? En fin, ¿no? Entonces, siempre hay una especie, vamos a decirlo, como de morbo, como de amarillismo en torno a Antonieta. Y creo que debemos de terminar con ese morbo, con esa curiosidad un poco malsana. Antonieta tenemos que verla por el gran legado que ella nos dejó. Antonieta Rivas Mercado fue promotora cultural, fue mecenas, fue editora, traductora, actriz, renovó el teatro en México. Antes de Antonieta Rivas Mercado, el teatro en México estaba en un callejón sin salida. No había una preocupación por terminar con todas las obras decimonónicas que se dedicaban a repetir el teatro costumbrista, naturalista, realista, totalmente obsoleto. Antonieta va a traer un nuevo aire al teatro en México a finales de los años 20. Ella va a patrocinar el famoso grupo Ulises, y con ese grupo Ulises va a llevar a escenificar una serie de obras de teatro de Europa y de Estados Unidos que eran la vanguardia en ese momento, ¿no? Antonieta, creo que ustedes quizás ya sepan que Antonieta fue hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, el autor de nuestra célebre columna de la Independencia y de muchos, un sinfín de monumentos históricos que existen en la Ciudad de México. Y bueno, como haciendo un pequeño paréntesis, de hecho, uno de los pagos que recibió el arquitecto Rivas Mercado por sus trabajos fue el claustro de Sor Juana. El claustro de Sor Juana perteneció a don Antonio Rivas Mercado. Y cuando él falleció, su albacea, su heredera universal, fue Antonieta, su hija Antonieta. Y ella entonces recibió como parte de esta herencia el claustro de Sor Juana. Y dice, bueno, su nuera, Catherine Blair, en una ocasión en que la entrevisté, ahí pueden ver ustedes esa entrevista en este libro. Catherine Blair me dijo que Catherine Blair, perdón, estuvo casada, fue la esposa de el único hijo de Antonieta Rivas Mercado. Y Catherine Blair me comentó que cuando Antonieta estaba pequeña, cuando era una niña de 10, 11 años, iba al claustro de Sor Juana, y que se arrodillaba y le hablaba a Sor Juana y le decía: Sor Juana, cuando sea grande yo quiero ser como tú, ¿no? Bueno, entonces, para mí definitivamente Antonieta lo fue a su manera y en su contexto histórico, por supuesto, ¿no? Antonieta, como les comentaba, tuvo una gran preocupación por renovarlo todo, igual que Carmen Mondragón. Antonieta, como promotora cultural, como editora, porque como heredera de la gran fortuna de su padre, tenía pues la capacidad económica para auspiciar, patrocinar una serie de proyectos realmente maravillosos, ¿no? Porque por un lado el Teatro Ulises, también ella como editora publicó los libros, algunos de los libros de Gilberto Owen,
de Javier Villaurrutia, de Samuel Ramos, de Andrés Enestrosa, ¿no? Ella se convirtió en una editora de estos grandes autores, ¿no? También que forman parte de nuestra cultura. Y como traductora, ella tradujo junto con Javier Villaurrutia y con Salvador Novo las obras del francés, del inglés al español, ¿no? Porque era una mujer políglota. Bueno, entonces tenemos a esta mujer que yo la denominé, la nombré precisamente en esta serie Torbellino. Antonieta fue un torbellino de voluntades porque todo lo que se proponía lo llevaba a cabo, ¿no? Con muchas dificultades, no vayan a creer que porque tenía los recursos económicos podía hacerlo fácilmente, ¿no? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento tenemos a una sociedad muy cerrada, muy tradicional, que criticaba acerbamente a Antonieta Rivas Mercado. Antonieta era de la clase social alta, ¿no? Privilegiada. ¿Y cómo era posible que una mujer como Antonieta, la hija del arquitecto Rivas Mercado, estuviera relacionada con poetas que asumían abiertamente su homosexualidad, ¿no? Como Salvador Novo, como Javier Villaurrutia, como otros más? ¿Cómo era posible que anduviera en el teatro de actriz, ¿no? Que anduviera traduciendo obras de escritores, bueno, que se consideraban escandalosos, ¿no? Como Cocteau. ¿Cómo es posible que Antonieta esté traduciendo a estos autores? Bueno, en fin. Entonces había digamos, había una crítica muy fuerte en contra de ella. Entonces, Antonieta no le importaban todos estos comentarios negativos hacia su persona. Ella siguió adelante con sus proyectos. Y por otro lado, Antonieta, algo que es muy muy poco común en las mujeres, que incursionar en la política. Y Antonieta incursionó en la política. Antonieta no solo luchó por renovar la cultura en México, por sacudir a México digamos, de todos los aspectos decimonónicos que seguían prevaleciendo en la cultura mexicana, sino que también era, era una mujer liberal, progresista, que vio cómo estaba por nacer una nueva dictadura, la dictadura de partido. Porque Plutarco Elías Calles, en el poder, a finales de los años 20, creó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que después se convirtió en el PRI, pero que es el mismo partido, ¿no? Antonieta vio cómo estaba naciendo esa dictadura. Su gran enemigo era Plutarco Elías Calles, y se unió a José Vasconcelos en su campaña en favor o en pro de la democracia, de la libertad de expresión, etcétera, y de la justicia social. Se lanzó a la campaña con Vasconcelos, invirtió también parte de su fortuna en la campaña, la patrocinó a esta campaña, y podemos decir que se convirtió en una especie de, para mí, en una especie de Juana de Arco, ¿no? Defendiendo a la patria, defendiendo al país en contra de la tiranía. Entonces, Antonieta, como ustedes pueden ver, es un personaje muy amplio, muy complejo y sumamente fundamental, esencial, que nosotros y que ustedes, las nuevas generaciones, la conozcan y la lean. Antonieta, lamentablemente, eh, cortó su vida cuando ella estaba iniciando su proceso, su compromiso como escritora, y aunque su obra no es muy abundante, sí es definitivamente clave para comprender nuestra cultura. Usted, por un lado, está la campaña de José Vasconcelos, ella hace toda la crónica de la campaña de José Vasconcelos, un documento fundamental, esencial en nuestra historia, que debemos de leer todos debemos de conocerlo.
Por otro lado, también nos dejó 4 cuentos, nos dejó también un artículo, que ahorita les voy a leer un segmentito de un artículo que es más bien un ensayo de corte totalmente feminista, ¿no? Donde ella habla sobre la condición de la mujer en la sociedad falocéntrica. Nos dejó también obras de teatro, algunas inconclusas, su correspondencia, nos dejó un sinfín de cartas en donde nosotros podemos ir armando, entendiendo a esta mujer llena de inquietudes, llenas de preocupaciones y de ese interés por renovarlo todo. Bueno, miren, La Mujer Mexicana es un artículo, un artículo periodístico que Antonieta escribió en 1929. Y en este artículo les voy a leer un segmentito. Ella dice, la mujer mexicana en su relación con los hombres son esclavas. Las mujeres mexicanas, perdón. Las mujeres mexicanas en su relación con los hombres son esclavas. Casi siempre consideradas como cosa. Y lo que es peor, aceptando ellas serlo. Sin vida propia. Dependiendo del hombre, le siguen en la vida, no como compañeras, sino sujetas a su voluntad y vendidas a su capricho. Incapaces de erigirse en entidades conscientes, toleran cuanto del hombre venga. El resultado es que o sea, el hombre, no estima ni respeta a la mujer y que ella se conforma, refugiándose en lo que han llamado su bondad. Pero ya es tiempo de decirles que se trata de un poco de heterocloroformo sentimental que el hombre les ha estado dando. Si la bondad de la mujer no hubiera sido una ilusión piadosa, se reflejaría en sus hijos, en sus maridos, en todos aquellos hombres accesibles a su influencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí Antonieta? Aquí Antonieta lo que nos dice es que la sociedad patriarcal ha creado este mito de la mujer bondadosa. Por nacencia, por naturaleza, todas las mujeres somos buenas, siempre eternamente buenas. Pero es un mito porque es una manera, en primer lugar, es un mito porque es una mujer idealizada. La mujer que es siempre eternamente buena, sacrificada, abnegada, asexuada, no existe. Es un mito que ha creado la sociedad patriarcal para invisibilizar a la mujer, para silenciarla. Para hacerle creer que siempre tiene que actuar generosa y sacrificadamente, porque de esa manera la mujer no piensa, no cuestiona, no se preocupa por educarse, ¿no? Y vive, como dice ella, totalmente a la sombra del hombre. Entonces, esto es lo que Antonieta cuestiona aquí. Esa bondad, dice Antonieta, es cloroformo, es éter que nos han dado los hombres, la sociedad patriarcal, para tenernos adormecidas. Que es, como ustedes pueden ver, si podríamos hacer un estudio, un ensayo entre las obras de Carmen Mondragón, Nahui Olin y las de Antonieta Rivas Mercado, porque pues la sociedad en la que vivieron fue la misma. Y yo diría que la sociedad en la que seguimos viviendo hoy en día en México es casi la misma. Son muy pocos los cambios que se han dado. Por eso estas escritoras que son para mí fundacionales, las debemos de leer, las debemos incluir, deben de ser parte de nuestras lecturas, no solamente a nivel universitario, eso ya obligatorio debería de ser. Estas escritoras debemos de empezarlas a leer desde la secundaria, desde la preparatoria, porque ellas no solamente abrieron la conciencia para la condición de la mujer, sino también de los hombres, de los varones, porque los hombres que están adoctrinados bajo los preceptos patriarcales están precisamente adoctrinados, dogmatizados,
están sin darse cuenta también convertidos en objetos, ¿no? Porque no piensan por sí mismos, piensan entre comillas, siguiendo solamente los patrones tradicionales. No son seres humanos, son seres más bien que siguen como robots, ¿no? A la sociedad. Entonces, ellas nos abren, pues, nos abren esta vía para convertirnos en verdaderos seres humanos. Las mujeres como los hombres, somos seres imperfectos. Y tanto los hombres como las mujeres tenemos obviamente toda la capacidad para ser buenas, para ser generosas, ellos también ser buenos y generosos, y también las mujeres tenemos derecho a cuestionar, a rebatir, a tener sed de venganza si alguien nos hace daño, si alguien nos humilla, a rebatir, ¿no? A combatir, no a quedarnos calladas y a ser eternamente buenas, ¿no? Entonces, todos estos son los planteamientos que nos hacen estas escritoras y por eso yo las invito a que las lean, a que las busquen, a que las conozcan. Y bueno, pues ahora yo creo que nos gustaría a todos escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Adelante. Sí, con mucho gusto. ¿Quieren un adelanto sobre las siguientes escritoras? Sí, bueno, muy bien. Bueno, las siguientes escritoras, ahorita precisamente estoy cerrando los libros 3 y 4, que están dedicados a Nelly y a Gloria Campobello, las hermanas Campobello. Después continúa Guadalupe Dueñas, Josefina Vincents, Devaki Garro, hermana de Elena Garro, que aquí ustedes van, bueno, no solamente ustedes, yo ahorita estoy obviamente también llevándome la gran sorpresa de que Devaki Garro, la hermana de Elena, también fue escritora. Yo sabía de Devaki, la conocía por su trabajo como activista social en el estado de Morelos. Así es que aquí vamos a tener una primicia con sus poemas y también con sus relatos, con sus cuentos y muchas sorpresas. Después de Devaki Garro sigue Amparo Dávila, María Luisa La China Mendoza y la décima, la última de esta serie es Inés Arredondo. Entonces, estas son las 10 insurrectas incluidas en esta serie, que si nos va bien, que si, que si el proyecto lleva, bueno, que avance, que los lectores compren los libros, porque si no se compran los libros, pues no podemos continuar, ¿no? Ni modo, así es la vida. Pero esperemos que después de esta primera serie, vamos a decir de 10 autoras, si todo camina bien, pues que continúe, ¿no? Que continúe con otras autoras. Por supuesto, nuestra literatura es riquísima, la escritura de mujeres es muy rica en México. ¿Algo más? ¿Qué más? Okay.
Bueno, mientras José me dice si hay alguna otra pregunta, les quería comentar que también Nahui Olin y Antonieta Rivas Mercado se casaron muy jóvenes, que era, bueno, lo típico también en la época. Fueron escritoras de la clase social privilegiada, fueron escritoras que se educaron en Europa, en México, en las mejores instituciones. Ambas fueron políglotas y también se casaron muy jóvenes. Entonces, las dos, algo que era nada común en la época, las dos se separaron de sus maridos, ¿no? Más bien los abandonaron. Ellas tomaron su propio camino porque, bueno, ellos no querían darles primero el divorcio. Finalmente a Nahui Olin sí le concede el divorcio a Manuel Rodríguez Lozano. Sin embargo, él estaba tan, digamos, tan dolido porque ella se había enamorado de Gerardo Murillo, el doctor Atl, y lo abandonó, que se encargó de crear una leyenda negra en contra de Nahui Olin, ¿no? De decir que Nahui Olin eh, había asesinado, vamos a decirlo, al hijo de ambos, lo cual era totalmente mentira. Y en este libro, en el de Nahui Olin, ustedes van a poder ver un reportaje de Adriana Malvido, perdón, sobre la muerte del hijo de Nahui y de Manuel Rodríguez de Lozano, que fue una muerte natural, ¿no? Que el niño murió a las 24 horas de haber nacido, de muerte de cuna que le llamaban, ¿no? Y, y Antonieta igual se casó también muy joven, inocente, pensando que su marido era, como les comentaba, progresista y que iba a apoyar todas sus inquietudes artísticas y resultó todo lo peor el esposo. Es decir, un hombre totalmente machista, tradicional, opresivo, controlador, etcétera. Y Antonieta, a los pocos meses de haberse casado, le pidió el divorcio y él obviamente se lo negó. Aquí en este libro hay un estupendo cuento de Antonieta que se titula Páginas Arrancadas, en donde ella, eh, digamos, ficcionaliza de alguna manera su experiencia en esos primeros meses de matrimonio, que son verdaderamente terroríficos. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta, José. Si no hay preguntas, puedo leerles algún otro poema de Nahui Olin, de Carmen Mondragón. ¿En qué me basé para elegir a estas escritoras? Bueno, es muy buena pregunta, pero también quiero decirles que fue muy difícil elegir a estas 10 escritoras porque, bueno, yo quería incluir a muchas más, ¿no? Quería incluir también a Guadalupe Amor. Elena Garro, en estos momentos la tuve que dejar pendiente porque había que darle voces a otras autoras, ¿no? Como María Luisa La China Mendoza, Inés Arredondo, Amparo Dávila, que aunque Amparo Dávila últimamente está despegando, vamos a decirlo, aún falta mayor difusión sobre ella, sobre su obra. Entonces, elegir siempre para una antología, aún para una serie, porque finalmente una serie es una especie de antología, es muy difícil yo creo que para cualquier persona que lo hace, porque siempre hay una gran cantidad de autoras, en este caso, ¿no? De autoras que nos apasionan. Y básicamente lo que me hizo tomar la decisión de estas 10 fue eh, que les falta mayor divulgación, ¿no? Porque aunque se ha reeditado la obra, por ejemplo, últimamente se ha reeditado la obra de Amparo Dávila
de Inés Arredondo también. Bueno, de Guadalupe Dueñas reeditamos sus obras completas hace 5 años, pero el libro, por ejemplo, está agotado, no se ha vuelto a reeditar y hay muy poca difusión sobre la obra de Guadalupe Dueñas. Igual puedo decirlo sobre la China Mendoza y sobre Inés Arredondo. Entonces, básicamente lo que me movió fue eh, el rezago, ¿no? El rezago de estas autoras. Porque Elena Garro, yo sé que ustedes ya, quizás ustedes sepan, bueno, yo sé que tal vez, no quiero ser tan vanidosa, ¿no? Que ustedes sepan. Eh, bueno, yo me he dedicado muchos años a estudiar la vida y la obra de Elena Garro. Entonces, Elena Garro ya está un poquito más posicionada, podríamos decirlo. Todavía falta mucha difusión, ¿eh? Porque hay mucha leyenda negra en contra de Elena Garro, aún en estos días. Pero está un poco más posicionada en comparación, por ejemplo, a la China Mendoza, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, ¿no? Rosario Castellanos también es una de nuestras grandes columnas que yo admiro profundamente, pero igual, Rosario Castellanos ya es toda una institución, ¿no? Y aunque lo sea, por supuesto, ustedes van a ver una cosa bien interesante en estos libros que espero que ustedes vayan disfrutando, es que aunque no incluí a Rosario Castellanos, aunque no incluí a Elena Garro o a Guadalupe Amor, ¿no? A Pita Amor, por mencionar algunas, están presentes en estos libros, porque voy a incluir o estoy incluyendo textos, poemas, artículos periodísticos de la autoría, por ejemplo, de Rosario Castellanos sobre otras, sobre sus coterráneas, sobre Guadalupe Dueñas o de Guadalupe Dueñas sobre Rosario Castellanos, etcétera, ¿no? Entonces van a estar presentes muchas escritoras que aunque no forman parte, digamos, de un libro, ellas, sus voces las van a estar ustedes escuchando a lo largo de todos estos libros.
doctora. Doctora, ¿me escucha? Sí, cómo no, Yadira. Mucho Muchísimas gusto. gracias, doctora. Sí, Le tenemos un reconocimiento, se lo gracias. mandamos de todo corazón. Sí, Vino mucha gente, están súper emocionados. qué Le bueno. agradecemos muchísimo todo su apoyo y gracias por todo. Estamos pendientes. En cuanto terminen de grabar, yo descargo y ya le envío a usted la grabación de la conferencia. Ay, Le agradezco perfecto, mucho. Yadira. Muchas gracias, Yadira. Un placer para Gracias a mí. usted. Les Gracias a usted y mando. aquí está Fernando. Aquí está José. Hola. Cuídese mucho. José. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Mil gracias, Yadira y José. ¿Ya podemos apagar la grabación? ¿Yo la apago? Creo que yo la apago. Ok.